Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Stephanie Fabiola Aguilar. El día de hoy tengo el gusto de ser la narradora de este pequeño documental de la clase de Historia de Honduras con el tema del cariato. Me gustaría comenzar con una pequeña introducción a lo que es el tema del cariato. Es conocido también como uno de los periodos más importantes y más temibles de nuestro país, con una duración y permanencia en la historia. Este tema es de suma importancia, al igual que su estudio progresivo, ya que podemos analizar los diferentes periodos del desarrollo que ha tenido nuestro país. También podemos analizar lo que son los pros y los contras que acontecieron y sucedieron importantes participaciones de Honduras en diferentes guerras o acuerdos, como ha ido también cambiando nuestra constitución a lo largo de la historia, y también podemos analizar cómo el deseo de una persona en seguir el poder y su carácter progresivo puede afectar a un país entero. Sin más preámbulos, me gustaría comenzar con este video. El cariato. El control político fue industrializado poco a poco bajo el mando de Tiburcio Carías Andino. Con lo que fue el Partido Comunista de Honduras fue declarado ilegal, pero el Partido Liberal continuó funcionando y los líderes de la revuelta del año de 1935, que estaban aislados en el exterior, se les fue ofrecido lo que era un pasaje libre para regresar al país por medio de vuelos aéreos si ellos así lo deseaban. Sin embargo, lo que era para fines de 1935, tratando de aplacar las actividades políticas contra su gobierno y mantener lo que era la paz interna del país, reprimió brutalmente y censuró lo que eran periódicos, incluso periodistas y a líderes políticos. Bueno, lo que fue del Partido Nacional, que estaba demasiado presionado por Carías, empezó lo que fue una campaña para poder legalizar su continuación en el poder, pero como todos sabemos, en la Constitución es prohibido lo que es la reelección, y el método que se escogió para ejercer la continuidad de él fue formar una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución en la cual se establecería una cláusula por la cual esa asamblea escogía al primer presidente que serviría bajo esta constitución. Sabido que no se había otro motivo para anular y hacer una nueva constitución que solo él, eh, el propósito de cumplir con el deseo de Carías de nombrarse presidente de manera continua. En los años presentes, a Carías ya había sido escrita 13 constituciones de las cuales solo 10 de ellas entraron en vigor. La última había sido adoptada en el año de 1924, de la cual 30 de sus artículos fueron incorporados en el año de 1936. Los cambios mayores fueron eliminados, la prohibición de la reelección inmediatamente del presidente y del vicepresidente también, extender el periodo presidencial de 4 años a 6 años, y otros cambios fue la restauración de la pena de muerte. Y por último tenemos lo que fue la reducción del poder del legislativo y negarle la ciudadanía y el derecho de votar a lo que era la mujer. Finalmente se logró incluir un artículo en esta constitución que especificaba que el presidente y el vicepresidente estarían en el poder hasta el año de 1943, pero Carías para este momento, ya hecho un dictador, quería todavía mucho más. Y en el año de 1939, el Congreso, que ahora completamente dominado por el Partido Nacional,
Obedientemente extendió el término en la oficina de Carías por 6 años más hasta el año de 1949. Lo que fueron los miembros del Partido Liberal y otros anticaristas reaccionaron indignados, rebelándose numerosas fuerzas se hicieron entre los años de 1936 hasta el año de 1937 para poder derrocar a Carías, pero todos fueron sofocados brutalmente, pero sí consiguieron nimar el poder del Partido Nacional, que se debilitó por los esfuerzos y propaganda de los oponentes. Sin embargo, para lo que eran los fines de los años 30, el Partido Nacional era la única organización política funcionando en lo que era en el país, porque numerosos oponentes políticos habían sido encarcelados e incluso habían sido torturados, muchos de ellos encadenados y obligados a trabajar brutalmente en las calles de la capital. Otros, como los del Partido Libre, el líder de ellos, que era el doctor Zúñiga Huete, había abandonado el país como exiliado político. Los dirigentes del Partido Comunista de Honduras, perseguidos a saciedad, como en el caso de Manuel Cálix Herrera y Juan Pablo Guarilay. Tiburcio Carías Andino nació el 15 de marzo de 1876 aquí en Tegucigalpa y muere el 23 de diciembre de 1969. Carías Andino fue un abogado, catedrático, político e incluso fue un militar con el grado de general de división. Y también fue el 38º presidente de la República de Honduras, con un periodo constitucional de entre los años de 1932 a 1936. En adelante, en forma de régimen dictatorial hasta 1949. Fue elegido presidente de Honduras en medio de una profunda depresión mundial, fortaleciendo las Fuerzas Armadas. También mantuvo el apoyo de las empresas bananeras al oponerse a huelgas y mantener al país en una estricta adhesión a los pagos de las deudas. Antes de que concluyera lo que fue su mandato, Carías Andino consolidó el poder cuando modificó la Constitución de la República. También declaró ilegal al Partido Comunista de Honduras. Con esa manera eliminó la oposición y puso fin a lo largo de un periodo caracterizado por gobiernos de corta duración, como resultado de interminables golpes de Estado. También tenemos que en 1949 Carías Andino fue obligado a dejar el poder bajo presión de Estados Unidos de América. Ok, hablando un poco de lo que fue su dictadura, esta duró de los años de 1933 al año de 1949. La administración del doctor y general Tiburcio Carías Andino fue conocida como una de las dictaduras militares más temidas que hubo en Honduras, siendo presidente constitucional de la República desde el 1 de febrero de 1933 hasta el 1 de febrero de 1936. Este fue reelecto por la Asamblea Nacional Constituyente desde el 1 de febrero de 1936 al 1 de enero de 1949. La administración del doctor y el general Tiburcio Carías Andino fue destinada a terminar en un golpe de Estado eminente. O sea, esto ya se sabía que
que iba a terminar así, ya que también el Partido Liberal, aún en contra de los deseos del presidente saliente, que era el doctor Vicente Mejía Colibres, se alzó en una revuelta, ocasionando que Carías, junto con las Fuerzas Armadas a sus órdenes y nuevos armamentos que habían adquirido del gobierno de El Salvador, aplastó rápidamente. Bueno, también todo el primer año en que Carías comenzó a gobernar, em, trató de evitar lo que eran golpes de Estado, también como el colapso económico, porque como había dicho anteriormente, él fue electo en lo que era en un momento donde el país no se encontraba estable, es decir, no estábamos eh, en un momento muy favorable y estábamos teniendo muchos problemas económicos. También para él poder defenderse de las oposiciones, mejoró lo que fue el ejército, también construyó lo que eran muchas carreteras y sobre todo estas revueltas lo convencieron que el país aún no estaba listo para gobernarse libremente. Y esto él lo legitimó en su dictadura. La situación económica estuvo de mal en peor durante unos 30 años, en adición al modelo de la dependencia económica de la producción de bananos. En el año de 1934, siendo lo que era el presidente Tiburcio Carías Andino, él solicitó lo que fue un soporte y ayuda técnica en lo que era la fundación de Carnegie, con el fin de darle un estudio y conservación a los sitios arqueológicos. En este acto fue enviado lo que era el arqueólogo Gustavo Stromberg con el objetivo de hacer una restauración de algunas esculturas, y también él fue acompañado de un equipo de especialistas y de investigadores. En este mismo año también se abren las puertas de la Academia Nacional de Dibujo de Claroscuro Natural, a cargo del pintor nacional maestro Carlos Zúñiga Figueroa y bajo acuerdo gubernamental. Dato también que mientras él estuvo gestionando el Estado, Tiburcio Carías Andino mantuvo lo que era eh, correspondencia o contacto con lo que era el presidente de Estados Unidos de América, que en ese momento era Franklin. Eh, También tuvo con el pontífice Pío VI, pero además no tuvo reparto en cartearse con el emperador japonés Hirohito y el mismísimo Adolfo Hitler, que en ese momento él era el canciller de la Alemania nazi. Estos originales y las copias de estos sucesos están en lo que son en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, aquí en Tegucigalpa. Hablando un poco sobre el pago de la deuda externa que se realizó en este mandato, mientras los meses pasaban, Carías se movía muy sigilosamente, despacio pero a lo seguro, aferrándose a lo que era al poder y ganándose la confianza y el apoyo de las empresas tradicionales del país, oponiéndose y reprimiendo a las huelgas y otras tácticas laborales organizadas por los empleadores contra las compañías bananeras, y por medio de principios económicos él eh, controló lo que era la economía del país, y aún en los momentos más críticos de la depresión continuó haciendo pagos regulares por la deuda que se contrajo por gobiernos anteriores, principalmente cumpliendo estrictamente los convenios que se habían hecho con los banqueros ingleses, al mismo tiempo que también se
satisfacía a otros acreedores y así solo en el año de 1935 su gobierno logró pagar completamente y sin cuestionar el origen de la deuda. Fueron dos préstamos que los gobiernos pasados habían contraído, incluyendo los 20 millones de dólares que el presidente Vicente Colibres había pactado con las bananeras para tener el ejército contenido. Bien, ahora me gustaría decirles un poco de cómo estaba conformado el gabinete de gobierno de Tiburcio Carías Andino en los años de 1933 y 1949. Estaba conformado por la siguiente manera y por las siguientes personas. Al vicepresidente lo teníamos a Abraham Williams Calderón, secretario en los despachos de Gobernación, Justicia, Sanidad y Beneficencia. Tenemos a Abraham Williams Calderón y Cecilio Colibres Cepeda. Secretario en los despachos de Relaciones Exteriores teníamos a Antonio Bermúdez Mesa y a Silverio Laínez, también con Carlos Laínez. Secretario en los despachos de Guerra, Marina y Aviación teníamos a Juan Miguel Gálvez Durón y a Leónidas Pineda. También en secretario en los despachos de Hacienda y Crecimiento Público tenemos a Armando Flores Fiallo y también a Julio Lozano Díaz y a Urbano Quesada. Secretario en los despachos de Educación Pública, Jesús María Rodríguez y a Ángel Hernández. Secretario en los despachos de Fomento, Agricultura y Trabajo teníamos a Salvador Aguirres y Medardo Zúñiga. Mi siguiente punto es sobre las dictaduras en Centroamérica durante la era de Carías Andino aquí en Honduras. Durante su dictadura, Carías cultivó lo que eran muchas relaciones cercanas con los demás dictadores centroamericanos, como fueron el general Jorge Ubico de la República de Guatemala y Maximiliano Hernández Martínez de la República de El Salvador, también como Anastasio Somoza García de la República de Nicaragua. Las relaciones que ubicó fueron las más fuertes por las ayuda que le estaba prestando a Carías en la organización de la temida policía secreta, así como capturaron y mataron a líderes de las revueltas que equivocadamente creyeron evadir el castigo. También cruzaron la frontera con Guatemala. Las relaciones con Nicaragua nunca fueron muy amigables que se. En este momento, Carías iba a liberar a unos cuantos presos para así poder tener lo que era en calma a lo que era la oposición, pero este acto no fue completamente satisfactorio para ellos. En el mes de junio de ese mismo año hubieron lo que era muchísimos muertos en una demostración civil del departamento de San Pedro Sula. Ellos fueron abatidos por lo que eran las Fuerzas Armadas de ese país y en el mes de octubre un grupo de exiliados atacaron el país por las fronteras de El Salvador, pero estos no tuvieron lo que fue mucha suerte y éxito en el momento de oponerse a Carías. Porque el ejército siguieron incondicionales manteniendo en el poder al hombre de Zambrano. El narco internacional tampoco le era como que muy útil a sus aspiraciones continuistas tras la caída de los regímenes fascistas en Europa y en Asia, y el triunfo de los aliados que tenían a su cabeza a Estados Unidos de Norteamérica.
Ya con la intervención de Estados Unidos, este estaba lo que era preocupado, pero dispuesto a terminar con estas demostraciones de dictadores. Estados Unidos empezó a presionar a Carías a que renunciara al poder y que permitiera elecciones libres una vez terminando su periodo. Pero aquí Carías Andino, que para este tiempo estaba en sus 70, se sometió a estas exigencias y en el mes de octubre de 1948 anunció elecciones generales, prometiendo que no participaría. Pero por otro lado, siguió manipulando la política del país y fue así como obligó al Partido Nacional para que nominara como candidato a la presidencia del país a su protegido y abogado Juan Manuel Gálvez, quien desde el año de 1933 venía actuando como ministro de guerra. A todos los exiliados les fue permitido regresar y el Partido Liberal trató de recobrar su posición como fuerza política y la unidad de sus miembros. También nombró otra vez como candidato a Zúñiga Huete y el mismo candidato que supuestamente Carías había retornado en la cuestión de las elecciones libres en el año de 1932. La falta de la organización y el poco tiempo para la propaganda y también la escasez de fondos y de estrategia que hubo causaron a estos de estar manipulando el proceso electoral y decidieron no presentarse a las elecciones, lo que le dio a Gálvez una victoria únicamente sin oposición de ninguna clase y en el mes de enero de 1949 asumió la presidencia del país. Hablando un poco del gobierno sucesor, ya cuando se le derrocó al dictador Tiburcio Carías Andino, su sucesor fue Juan Manuel Gálvez, quien él asumió la presidencia, demostrando lo que fue una independencia un poco usual, algo no esperado y jamás demostrado por los durante 16 años anteriores. Algunos programas de Carías como lo que fueron la construcción de carreteras y el apoyo a los productores y exportadores del café fueron continuados y muchas veces ampliados, como muestra esta que para el año de 1953 un 25% del presupuesto nacional estaba dedicado a la construcción de carreteras. Juan Manuel Gálvez también continuó con las políticas de Carías sobre la administración fiscal, redució la deuda externa, terminando de pagar los últimos bonos que la administración de Colibres había evitado para pagar la deuda con los bancos ingleses. Las compañías bananeras siguieron gozando de los favorables de la administración y la Unitec Fruit Corp recibió una compensación por 25 años más para seguir explotando lo que eran las tierras que ya tenía en contrato. Bueno, para poder ir concluyendo con este pequeño documental, me gustaría dejarles como unas pequeñas conclusiones que armé y que me gustaría que tuvieran mucho en cuenta. Primero, tenemos que, a pesar de que nosotros estemos en lo que es, ya sea en cualquier nivel educativo como lo que es el bachillerato, estudiando una licenciatura o una maestría, no le tomamos la importancia suficiente a lo que son estos temas y más uno como este, que es uno que marcó demasiado y tiene demasiada importancia en nuestro país. También podemos ver que en este periodo del Cariato se creó una división más remarcable
entre los partidos políticos también brindó una perspectiva diferente de lo que es vivir en un país ordenado y establece en cuanto a sus leyes. Y por último, no obstante, la situación en la que durante este periodo el desarrollo de Honduras en cuanto a su seguridad, estabilidad y orden fueron algo remarcable. Con esto me gustaría despedirme y agradecerles por haber visitado y ver mi video. Espero que hayan aprendido algo y que se interesen más en lo que es en la historia de nuestro país. Con esto me despido. Así que muy buenas tardes a todos.